nuestros ojos, se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar al pueblo que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Querido Padre, eterno Dios que estás en los cielos, oh Señor, usted que está en el lugar santísimo del santuario celestial, queremos, Padre Santo, acercarnos a ti sabiendo que somos polvo, Señor, pero con corazones humildes anhelamos de su gracia bendita, Señor. Anhelamos que en esta oportunidad usted pueda, como lo dijo la hermana en su oración, colocar un carbón encendido en esos labios. Usted, Padre Celestial, pueda hablar a través de esos instrumentos, Señor, que usted ha dispuesto para poder alentar a tu pueblo, Señor. Queremos pedir que pueda ser de edificación ese tema, Señor, y que tu nombre sea glorificado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, de manera de introducción, me gustaría tratar sobre el gran conflicto, este gran conflicto cósmico, a la luz de la Biblia y el espíritu de profecía, el pensamiento de Ellen G. White. Pero antes de iniciar, me gustaría que pudiéramos abrir la palabra de Dios en el libro de Amós, en el capítulo 3. Amós, el capítulo 3, es un texto que nosotros como pueblo conocemos mucho de este texto. Me gustaría que lo leamos en esta presentación. Amós, el capítulo 3. Mis hermanos, en esta oportunidad queremos hacer una introducción, ya que si el Señor así nos los permite, vamos a tratar temas sobre esta preciosa joya que es el conflicto de los siglos. Pero en esta oportunidad vamos a de manera de testimonio, lo que el Señor ha hecho con cada, por ejemplo, en mi caso y en el caso del hermano, el hermano que también va a tener su parte en nuestra vida. Pero en el libro de Amós, el capítulo 3. Amós, el capítulo 3. Nos dice así el Señor: porque nada hará Jehová, porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Preciosos hermanos, la misericordia de Dios se manifiesta en que no trae sus castigos sobre los hombres, sin que primero los amoneste, sin que primero Él exhorte a su pueblo, sin que primero hable para advertirle, para corregirle, porque el Señor corrige, reprende también a todos los que ama, por medio de sus profetas, y predice el mal que vendrá, pero con la esperanza de no verse forzado a infligirle. Antes de que el Señor esforzara, lo recordamos cuando esforzara a Egipto con sus plagas, amonestó a Faraón por medio de este gran líder, Moisés, y antes de que los romanos destruyesen
a Jerusalén, Jesús predijo la destrucción de la ciudad. Así también, apreciados hermanos, en nuestros días, antes de la destrucción de este mundo, causa también por la segunda venida de nuestro Señor y Salvador, Dios nos ha instruido ampliamente por medio de profecías de su palabra y nos ha dejado maravillosas joyas para que no seamos engañados en esta etapa final de la historia de este mundo. Mis hermanos, cuando nosotros abrimos el libro del Apocalipsis, nosotros nos damos cuenta que hay un mensaje trascendental, hay un mensaje de suma importancia, que ese es el mensaje de los tres ángeles, el mensaje que debe estar en cada predicador, en cada atalaya en estos últimos días. Ese mensaje que nos ubica en el lugar santísimo del santuario celestial. Mis hermanos, para ir de lleno con lo que es referente a este conflicto cósmico, se ha intentado buscar diferentes centros para agrupar las creencias que presenta la Biblia y el reino de Dios, el pacto, las promesas, Cristo y otros. Cada uno de los que han sistematizado la doctrina señalan razones bíblicas comprobadas para apoyar y para defender sus puntos de vista, para defender sus opiniones, para defender sus tesis. Pero al estudiar los escritos de Ellen G. White, podemos encontrar un principio unificador que provee un marco muy coherente para su pensamiento, el pensamiento que ella tenía con respecto a los eventos finales de la historia de este mundo. Y en su serie, una de las más importantes y probablemente la fuente que después de la Biblia más ha contribuido al pensamiento de nosotros como adventistas del séptimo día, es el gran conflicto. Y descubrimos que el tema del gran conflicto da unidad a sus escritos. Pero lastimosamente, mis hermanos, también ha traído una controversia, ha traído un levantamiento de los opositores, porque no quieren realmente reconocer que esta es un conflicto cósmico, esa es una batalla espiritual entre el príncipe de la vida y el príncipe de las tinieblas. Este centro no era ni es muy común entre los teólogos. Por ejemplo, un destacado teólogo del siglo XIX, de nombre Frederick, por allá por los años 1768-1834, colocó al hombre como el centro del cristianismo y decía que la verdad era solo verdad si podía ser sentida por el hombre y no era verdad a causa de su propia veracidad. Y otro personaje, por allá por el año 1886, no sé si han oído de este nombre, Karl Barth, un prominente teólogo del siglo XX, avanzó un poco más al rebelarse contra ese énfasis que leímos anterior de Frederick, centrando el nombre y afirmar: dejen a Dios ser Dios y al hombre ser hombre. Aunque todo su sistema comienza con Jesús y centrado en Cristo, descartó cualquier creencia en un conflicto cósmico que involucra a Satanás y a sus ángeles caídos en controversia con Cristo. Y aún llegó a afirmar que era una pesadilla de los dogmáticos más antiguos. De esa manera, Barth hizo a un lado este gran conflicto, el conflicto cósmico. No podemos afirmar que Ellen White ideó este patrón de pensamientos que hemos dicho, pero sí fue la que nutrió conceptualmente con esta idea a la iglesia, al pueblo de Dios. Como adventistas del séptimo día tenemos esto bastante claro.
También debemos recordar que, por ejemplo, en 1858, H.L. Hastings, otro prominente escritor, escribió un libro titulado La gran controversia entre Dios y el hombre. Y él se basaba en el anuncio de Jeremías 25:31, donde dice: el Señor tiene una controversia contra las naciones. No reveló ningún concepto de una controversia cósmica entre Satanás y Cristo, con implicaciones supernaturales que afecten la seguridad del universo, ni describió como la gran controversia que afecta el conflicto entre las diversas teorías de la salvación. Él recapituló la historia sombría de la humanidad, notando que la razón, la filosofía y la historia no pudieran darnos la solución apropiada al largo y continuo furor de la tierra y su incesante estrépito de guerras y conmoción y luchas. Ahora, la causa de los prolongados problemas de la tierra es que la humanidad ha negado su lealtad al Rey del Cielo, pero redujeron a nada su autoridad. De ahí que tuvo una controversia con ellos. El pecado fue la causa de ello. Entonces debemos considerar esta controversia como una controversia entre lo correcto y lo erróneo, entre el bien y el mal, entre un gobernante justo y todopoderoso y sus súbditos frágiles y rebeldes. Estos son algunos razonamientos o pensamientos, apreciados hermanos. Pero Elena G. de White definió el tema del gran conflicto como la clave conceptual para comprender las mayores preguntas de la humanidad, como por ejemplo, ¿cómo comenzó la vida? ¿Por qué existe el bien y el mal? ¿Y cómo sabe uno esta diferencia? ¿Y qué ocurre después de la muerte? ¿Por qué el sufrimiento y la muerte? Etcétera. Pero el conflicto cósmico, mis hermanos, el conflicto en la Biblia, notamos que en el libro de Job, vemos, hermanos, es el primer libro de las Sagradas Escrituras, y no Génesis. Mientras Génesis está centrando el planeta Tierra, introduciéndonos a la creación del mundo y el hombre, Job lo está cósmicamente. No sé si entienden, ¿no?, lo que estamos diciendo. En sus primeros 6 versículos del primer capítulo se remonta más allá del planeta Tierra a las naciones cósmicas unidas. Eso lo podemos leer en el libro de Job, los capítulos 1 y en el capítulo 2. Ahí notamos que Satanás asiste a esta reunión como representante de la tierra, que le había usurpado el lugar de Adán. El libro de Job proporciona una introspección en la historia humana desde una amplia perspectiva cósmica. Detrás de la experiencia de Job podemos ver la controversia entre Cristo y Satanás. La historia humana no está delimitada por una serie de eventos aislados en el planeta Tierra, aparte de este conflicto cósmico. Esa es la importante contribución del primer libro de la Biblia. Así que cronológicamente, apreciados hermanos, la Biblia, con este análisis que hemos planteado, comienza con el conflicto cósmico y no con la creación del hombre. Hacemos énfasis a la creación, o sea, un conflicto entre el príncipe Manuel y el engañador. Pero resulta, mis hermanos, que el enemigo ha tratado de desviar la atención en el ámbito teológico prominente de algunos líderes religiosos, para que las personas no vean este gran conflicto. Y este tema, mis hermanos, no es explicado en ninguna parte. Se encuentra en la Biblia de manera más implícita que explícita. La Biblia es un libro que se refiere al hombre en su necesidad presente. Se ubica en el tiempo y lugar del ser humano. Sin embargo, la palabra de Dios va más allá del aquí y el ahora, proyectándose desde la eternidad pasada hacia la eternidad futura. La situación en el conflicto cósmico puede explicarse como sigue: el pecado, la rebelión, como nosotros sabemos, es la transgresión de la ley, o como lo define el griego, que es infracción. Eso lo podemos leer, ¿no? Los que pueden ir al original, ¿no?, se encuentran con la palabra anomía,
que quiere decir infracción, y demuestra un rechazo de Dios, de su gobierno, de su ley, que da protección. Es natural que Satanás no se haga responsable de la infracción, sino que culpa a Dios por dar una ley arbitraria que restringe la libertad de las criaturas y que es imposible de guardar. Y ese es el planteamiento, ese es el pensamiento que hoy en día está planteando en este mundo. Actúa sin tomar en cuenta la ley de Dios y usurpar su gobierno es simplemente lo mismo. El mismo plan de dejar esta santa e inmaculada ley a un lado, en este mundo la está planteando, revelándose así del gobierno de Dios. Mis hermanos, en los evangelios también la comprensión de esta cuestión la podemos encontrar. Al oponernos de la ley de Dios, nos oponemos a Dios mismo. Vamos a encontrar en diferentes contextos. Tomemos, por ejemplo, los evangelios. En ellos Cristo y Satanás se encuentran frente a frente. Satanás tentó a Cristo después de ayunar 40 días y transformar las piedras en pan, como lo hizo con Eva en el Edén. Satanás desafió a Cristo para que tomara su propia iniciativa, para que el Salvador tomara esa iniciativa, que haga su propia decisión y no espere la respuesta del Espíritu. En el Edén, hermanos, Satanás desacreditó la palabra de Dios. En el desierto quiso que Cristo la ignorara también. Ambas tentaciones proveen una mejor comprensión de la rebelión de Satanás. Y ese conflicto también se da en el contexto del Calvario. Al referirse a la cruz, Cristo dijo: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y nos sigue diciendo ese texto de Juan 12, 31 al 32. Y si yo fuere levantado a la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Obviamente, cuando leemos este contexto no habla que es Cristo, sino otro. La cruz conduciría a todos a Cristo. Y su propósito final es arrojar a este príncipe, que es el centro de esta controversia, el evento que marca el clímax. Apenas a unas horas antes del Calvario, en el aposento alto, en Juan 14:30 nos dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. Y con respecto a la misión del Consolador, del Espíritu Santo, posterior a la cruz, él dijo que convencería al mundo de juicio, por cuanto el príncipe de ese mundo ha sido ya juzgado. Y apreciados hermanos, en Apocalipsis capítulo 12 se presenta un resumen de ese conflicto que se dio en la cruz del Calvario. El dragón es arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Cuándo ocurrió ese lanzamiento de Satanás a la tierra, mis hermanos? Y al notar el contraste, damos cuenta que los cielos y sus habitantes se alegran y el diablo desciende con grande ira al saber que su tiempo es corto. Necesitamos entender, mis hermanos, este pasaje a la luz de San Juan 12, del 31 al 32. Ahora, al notar ese conflicto cósmico a la luz de los escritos de la mensajera del Señor, podemos ver un doble propósito de la muerte de Cristo en ese conflicto. A veces hemos concebido el plan de la redención solo desde la perspectiva del hombre, pero nos olvidamos que no era el único objetivo. Pero el plan de redención tenía un doble propósito, todavía más amplio y profundo que el de salvar al hombre. Cristo no vino a la tierra solo para este motivo, no vino meramente para que los habitantes de este pequeño mundo acatasen la ley de Dios como debe ser acatada, sino que vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo. Me gustaría leer unas dos primeras citas, que refuerzan esto que estamos planteando. Esta cita está en Alza tus ojos, el matinal, en la página 376. Noten lo que dice esta declaración.
Cristo se manifestó en nuestro mundo para quitar la transgresión y el pecado y sustituir la cobertura de hojas de higuera por el manto puro de su justicia. La ley de Dios queda vindicada por el sufrimiento y la muerte del unigénito Hijo de Dios infinito. Y como pueblo, mis hermanos, tenemos más una responsabilidad, es un privilegio vindicar el carácter de Dios. Así que con esta cita, mis hermanos, nosotros podemos ver que va mucho más allá este propósito de nuestro Salvador venir a este mundo. Noten esta siguiente cita que está en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 696, nos dice lo siguiente: está por sobrecogernos la lucha del gran conflicto, cuando con grande potencia y señales y milagros mentirosos y con todo engaño de iniquidad, Satanás obrará para representar falsamente el carácter de Dios. ¿Qué va a representar falsamente, mis hermanos? El carácter de Dios. Y eso, mis hermanos, ha querido siempre Satanás tergiversar, torcer el carácter de Dios. Y nosotros sabemos que la ley es una representación del carácter de Dios. Satanás obrará para representar falsamente el carácter de Dios, dice la cita, a fin de seducir, si es posible, aún a los escogidos. Y noten lo que sigue diciendo el párrafo: si hubo alguna vez un pueblo que necesitase un aumento constante de luz del cielo, es el pueblo que en este tiempo de peligro Dios llamó a ser depositarios de su santa ley y a vindicar su carácter delante del mundo. Mis hermanos, yo digo amén a esta tremenda declaración. Yo no sé, mis hermanos, pero que ese pueda ser el anhelo de cada uno de nosotros, vindicar su carácter delante del mundo. Termina la cita diciendo: aquellos a quienes se confió un cometido tan sagrado deben ser espiritualizados y elevados por las verdades que profesan creer. Entonces, vemos, hermanos, que ese es el resultado de su gran sacrificio y su influencia sobre los seres de otro mundo. Así como sobre el hombre se refirió el Salvador cuando poco antes de su crucifixión dijo: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El acto de Cristo de morir por la salvación del hombre no solo haría accesible al cielo para los hombres, sino que ante todo el universo justificaría a Dios y a su Hijo en su trato con la rebelión de Satanás y demostraría la perpetuidad de la ley de Dios y revelaría la naturaleza y las consecuencias del pecado. Desde el mismo comienzo, Satanás, apreciados hermanos, ha querido mostrar a Dios como un perverso, un tirano, un arbitrario, implacable o injusto. Pero, mis hermanos, Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Cristo vino para mostrar cómo es Dios en su conversación. Con Felipe nos dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Al venir a morar con nosotros, Jesús iba a revelar a Dios tanto a los hombres como a los ángeles. Jesús probó que Dios no era injusto. Eso es, que no hizo leyes que los seres creados no pudieran guardar. Jesús probó que Dios no era egoísta al demandar sumisión y sacrificios de parte de sus criaturas inteligentes y manifestar la misma disposición a sacrificarse por otros. Eva tomó una decisión y Adán siguió. Los seres humanos hoy son responsables no por las decisiones que Adán y Eva tomaron, sino por sus propias decisiones. Su destino no está determinado por un Dios soberano que elige a algunos para que sean salvos y a otros para que se pierdan. El proceso de la salvación por la fe requiere ciertas condiciones humanas, más que el mero asentamiento mental y el aprecio por lo que Cristo ha hecho. Los salvados son rebeldes, transformados, y a la transformación implica decisión humana a cada paso.
Entonces, mis hermanos, la controversia hoy es que debemos estar conscientes de que hoy la controversia continúa en nuestras vidas. La gran controversia que se está desarrollando en ese mundo entre el príncipe de la luz, el príncipe Manuel y el príncipe de las tinieblas, es más que aguda hoy que en cualquier periodo de la historia de esta tierra. Recuerden que donde quiera que se pongan en marcha planes para hacer avanzar la causa de Dios, Satanás está allí para contrarrestar, si fuera posible, la obra de nuestros misericordioso Padre Celestial. Echará mano de toda ventaja posible que le den para controlar las mentes. Al entregar nuestras vidas a Dios, el conflicto se vuelve más intenso. Nos dice un libro, El deseo de toda la gente, en la página 91, nunca sale uno de las filas del mal para entrar en el servicio de Dios sin arrostrar los asaltos de Satanás. Esta controversia no durará todo el tiempo. La gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida desde hace cerca de 6.000 años, como nos mencionan los libros, está por terminar y Satanás redobla sus esfuerzos para hacer fracasar la obra de Cristo en beneficio del hombre y para sujetar las almas en sus lazos. Su objeto consiste en tener sumido al pueblo en las tinieblas y en la impenitencia hasta que termine la obra mediadora del Salvador. Mis hermanos, Testimonios para los Ministros dice que el plan satánico es mantener las mentes del pueblo remanente en otras cosas hasta que termine esa obra que se está realizando en el santuario celestial. Apreciados hermanos, ahora al hablar de la mensajera del Señor, Ellen White, una mujer notable que vivió la mayor parte de su vida durante el siglo XIX, 1827 a 1915, como nosotros sabemos. Sin embargo, a través de sus escritos, y aún hoy continúa impactando en las personas y alrededor del mundo. Ellen White fue una escritora, una prolífica escritora. Produjo más de 5.000 artículos periódicos y 40 libros, hoy incluyendo las compilaciones de las páginas de sus 50.000 manuscritos. Además de 100 libros disponibles en inglés. Lastimosamente no tenemos todos los escritos, pero gloria a Dios que se van traduciendo algunos libros que antes no estaban, por ejemplo, en español. Esos escritos cubren una amplia variedad de temas. Escribió sobre la religión, educación, relaciones, evangelismo, profecía, publicaciones, nutrición, incluso administración. Y uno de sus más conocidos sobre esta experiencia cristiana es El Camino a Cristo, que ha sido publicado en más de 160 idiomas. Pero Ellen White fue más que solo una escritora talentosa. La Biblia nos habla de una renovación del don de profecía dentro de la iglesia antes de la segunda venida de Jesús. Por ejemplo, en el libro de Joel, capítulos 2, 28 y 29, menciona la promesa de Dios de derramar su Espíritu Santo y proporcionar el don de profecía. El profeta dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. El crecimiento dinámico y los dones espirituales visibles en la iglesia primitiva nos brindan un anticipo en ese derramamiento anterior a la segunda venida. Y Pedro, de hecho, cita a este profeta Joel en su poderoso sermón de Pentecostés. Pero esa no fue la única vez que se concedió este don. El resto del capítulo de Joel proporciona el contexto para este don de profecía y muestra que extraordinariamente el poder brinda de Dios sucede antes de la segunda venida. Y en Apocalipsis 12, verso 17, Juan describe las dos mayores características de este pueblo de Dios, del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Quienes vivirán en este tiempo obedecen los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús.
no se nos deja sin explicación sobre lo que es el testimonio de Jesús. Y Apocalipsis 19:10 nos dice claramente que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Mis hermanos, esto es una bendición y una salvaguardia para el contra el fanatismo. Y lastimosamente para algunos adventistas las creencias, el pronto regreso de Jesús llevaba al fanatismo. Pero Elena de White insistió en una creencia firmemente anclada en las Escrituras. Y no solamente en emoción, ella demostró que sus escritos y su vida, el delicado arte de vivir entre el aquí y la eternidad, las cartas y los artículos de ella, están llenos de casos de estudios sobre cómo hacer planes prácticos para la contribución del reino de Dios, mientras se enfoca todo el tiempo en la segunda venida. Y nos muestra que en vez de inhabilitar a los verdaderos cristianos para una vida útil, es precisamente esta creencia la que nos motiva a vivir nuestras vidas conscientes de la necesidad colectiva, individual, de preparar al mundo para la venida de Jesús. Y mis hermanos, una de las obras, sus escritos más, diría yo, trascendentales que nosotros debemos tener, como dice ella, debería estar en cada hogar, es sobre el cual hablaremos en esta oportunidad que nos brinda. Mis hermanos, el conflicto de los siglos es una obra muy abarcante, la cual abarca entre 5 y 6 décadas del ministerio de la profeta de Ellen White, y es una crónica llena de interés para el pueblo de Dios de esos tiempos. Escribió la visión del gran conflicto durante una reunión realizada el 14 de marzo de 1858 en Ohio, Estados Unidos. Y la visión de 2 horas incluyó importantes revelaciones, como la rebelión de Lucifer en el cielo, la caída del hombre y el plan de salvación, el ministerio y el sacrificio de Cristo, la iglesia apostólica y la obra de los apóstoles, la gran apostasía, la reforma del siglo XVI, el movimiento adventista, los mensajes de los 3 ángeles, la restauración de la verdad, el segundo advenimiento, el milenio y la erradicación final del pecado. Acerca de esta experiencia escribió en Dones Espirituales, o en inglés Spiritual Guild, tomo 2, página 270. En esa visión que tuve en Grove, la mayor parte del tema del gran conflicto que había visto 10 años antes me fue repetida. Y se me mostró que había que escribirla, que debía contender con los poderes de las tinieblas, porque Satanás haría vigorosos esfuerzos para estorbarme, pero que los ángeles de Dios no me abandonarían en el conflicto, y que debía poner mi confianza en Dios. La oposición satánica a su propósito de escribir sobre este tema se manifestó muy pronto en su viaje de regreso a Michigan, y los White se detuvieron en casa del hermano Palmer. Mientras Elena conversaba con la señora Palmer, sintió que la lengua se le quedó paralizada y una extraña sensación de frío pasó a su corazón, a su cabeza, y se extendió a su costado derecho. Por un tiempo estuvo insensible e inconsciente, hasta que fue despertada por la ferviente oración de los presentes. Al tratar de caminar, se encontró con que tenía la pierna y el brazo izquierdo completamente paralizados. Por un corto tiempo pensó que había llegado su fin. Hermanos, eso solo podemos encontrar y podemos darnos cuenta del testimonio que ella tuvo acerca de esta lucha. Y es lamentable, en esa lamentable condición comenzó a escribir la visión, y no 6 meses después, el librito de 219 páginas estaba listo para ser compartido en el público bajo el título Dones Espirituales, tomo 1. La gran controversia entre Cristo y sus ángeles
y Satanás y sus ángeles. En la actualidad este volumen forma parte del libro Primeros Escritos. En visión sucesivas, la historia de la gran controversia fue presentada en mayores detalles entre 1870 y 1880. La señora White se preparó los 4 tomos de Spirit of Prophecy, Espíritu de Profecía, que más tarde fueron ampliamente en la serie del Gran Conflicto, que la conocemos como Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, el exhorto a las gentes, Hechos de los Apóstoles y el Conflicto de los Siglos, en un total más de 3.500 páginas. El tomo 4 de Spirit of Prophecy, que sería luego el Conflicto de los Siglos, salió de la prensa en 1884. Mis hermanos, estoy dando estos detalles porque quizás muchos de nosotros tenemos este libro en nuestro hogar y no conocemos lo que tenemos en nuestras manos, lo que leemos. Y sabemos la importancia, pero no conocemos cómo el Señor llevó a cabo, ¿verdad? Para que saliera este gran tomo, esta joya. Que ahora más adelante voy a tenerle la lectura de unas citas trascendentes, pero muy importante en cuanto a la distribución de este libro. Yo realmente felicito a cada uno de los hermanos que han tenido, ¿verdad?, bien repartir esta preciosa joya. Pero mis hermanos, siguiendo acá, hubo marcha de aceptación primero entre los adventistas y luego entre el público en general. De modo que durante los 4 primeros años se imprimieron y vendieron 10 ediciones con un total de 50.000 ejemplares. Y ese volumen fue el primer libro de Ellen White que los colportores distribuyeron. Y ante esta perspectiva la obra fue corregida y ampliamente la edición de 1888 del Conflicto de los Siglos ya no estaría restringida a los lectores adventistas de Norteamérica, sino a un público más diverso y amplio. Se aumentaron algunas secciones y se eliminaron otros materiales que despertarían oposición innecesaria. Y Elena preparó también una instrucción a esta edición explicando el propósito del libro y el uso que ella hizo a los otros autores, principalmente a los historiadores de la Reforma. 20 años después la autora decidió hacer una última edición que estuvo lista en 1911 y se revisaron referencias históricas y se agregaron materiales. El resultado fue satisfactorio. Es una carta de Wilcox que escribió a Elena G. White, donde dice en el capítulo 13, en una edición en español titulado El despertar de España, nos dice: mientras escribía el manuscrito, El conflicto de los siglos, estaba a menudo consciente de la presencia de los ángeles, y muchas veces la escena sobre la que estaba escribiendo me eran presentadas de nuevo en visiones de la noche, de modo que estaban frescas y vívidas ante mí. Y he examinado cuidadosamente estos cambios y los he aprobado. Estoy agradecida porque se me ha conservado la vida y que tengo claridad de mente para este y otros trabajos literarios. Así, mis hermanos, podemos ver esta aprobación que le dio la mensajera del Señor. Pero, mis hermanos, esta es una joya que realmente nosotros, como pueblo de Dios, como adventistas, debemos tener constantemente en nuestro estudio. Me gustaría leer algunas citas sobre la importancia, mis hermanos, del conflicto de los siglos. Nos dice el libro El Colportor Evangélico. Me gustaría leer la página 133. La página 133 nos dice: los libros más grandes contienen la verdad presente para este tiempo, la verdad que ha de ser proclamada
en todas las partes del mundo. Así que ella hace énfasis a sus libros más grandes. Mis hermanos, hace un par de meses atrás, yo no entiendo, mis hermanos, realmente por qué, pero nos damos cuenta fácilmente cómo el enemigo está impidiendo la distribución de este libro por otras obras que no son de mayor trascendencia, como lo es el conflicto de los siglos. Sí, son mensajes que contienen, pero para este tiempo, mis hermanos, en la historia final que vivimos, es muy trascendental y de urgencia que las personas conozcan el mensaje que tiene este tomo, el conflicto de los siglos. Noten lo que dice en el libro Manuscritos Inéditos, el tomo 1, en el capítulo 41, la página 161. Se me rompe el corazón al ver que hay quienes profesan esperar la venida de Cristo y que dedican su tiempo y sus talentos a circular libros que no contienen nada relativo a la verdad especial para nuestros días. Literaturas narrativas, biografías, libros de teorías, especulaciones humanas. El mundo está lleno de estos libros. Pueden adquirirse en cualquier sitio, pero ¿cómo pueden los seguidores de Cristo ocuparse en una obra tan común cuando existe una clamorosa necesidad de la verdad de Dios por todas partes? ¿No es nuestra misión difundir estas obras? Hay miles de personas para hacerlo, que de momento no conocen nada mejor. Tenemos una misión especial y no debemos desviarnos de ella por cuestiones marginales, empleando hombres y recursos para llamar la atención de la gente sobre libros que no tienen relación con la verdad presente. Así que, mis hermanos, aquí podemos ver claramente la necesidad y la angustia, el dolor que le partía a ella de ver que no se tenía en cuenta las obras de mayor volumen. Y ella dice que no tenemos tiempo para estar distribuyendo eso. Quienes dedican su tiempo y sus talentos a circular libros que no contienen nada que contenga la verdad presente para estos últimos días. Nos dice otra cita más que me gustaría leer. En la Review and Herald, el 16 de febrero de 1905, se me ha indicado que en este tiempo los libros más trascendentales deben ser distribuidos ampliamente, y en especial los que contienen la luz que Dios ha dado respecto a la apostasía de Satanás en los cielos. Por medio de la verdad debe llegar a todas las mentes. Y aquí no solamente, mis hermanos, habla acerca del conflicto de los siglos, sino habla también de los otros libros como Patriarcas y Profetas, el deseo de todas las gentes. Y termina diciendo el párrafo: gran parte de nuestros hermanos no han reconocido la trascendencia de esos mismos libros que tanto necesitamos. Si se hubiera manifestado tacto y habilidad en la venta de ellos, el movimiento a favor de la ley dominical no se hallaría donde está ahora. Oh, mis hermanos, el movimiento en favor a la ley dominical no se hallaría donde hasta ahora, por ahora, lo estamos viendo, mis hermanos. ¿Y qué estamos viendo en el mundo en cuanto a este tema? Un avance, y vemos cómo el sistema romano, a pasos agigantados, está en cada uno de los discursos que he oído en las últimas noticias. Ese es el énfasis de tener un día, entre comillas, especial, entre comillas, un día para la familia. Mis hermanos, todo eso nosotros
de todo ese engaño que hoy en día se está llevando a cabo, es el momento a través de estas obras darlas a conocer, a través de este libro que contiene la verdad presente. Otra declaración más, para darle también el espacio al hermano. Página 138 del Colportor Evangélico nos dice: el conflicto de los siglos conviene que sea ampliamente distribuido. Contiene la historia del pasado, del presente y del futuro. En el bosquejo de las escenas finales de la historia de esta tierra, presenta un poderoso testimonio en favor de la verdad. Ansío ver una amplia distribución de este libro, más que de cualquier otro que yo haya escrito. Oh, mis hermanos, noten lo que había en el corazón y el deseo de la mensajera del Señor, que hubiera un una amplia distribución de esta obra. Ansío ver una amplia distribución de ese libro más que otro que yo haya escrito, pero ahora vemos la gran esperanza, qué sé yo, otras literaturas que no realmente quieren desviar la atención de lo que ya se nos ha dejado, la instrucción, mis hermanos. Eso es ir en contra de lo que se nos ha dejado escrito. Porque, sigue terminando la cita aquí, porque es en el conflicto de los siglos donde aparece más claramente el último mensaje de amonestación al mundo. Mis hermanos, ahí tenemos ese mensaje que va a preparar a un mundo, mis hermanos. Tiene el testimonio maravilloso de hermanos de otras denominaciones, evangélicos. Hoy en día hablan y tienen siempre este libro, y hoy en día, lastimosamente, los hermanos de la iglesia ya hasta se está haciendo, hasta pena está dando llevar esto. ¿Por qué? Porque ahí se está llevando a cabo este movimiento para tratar de impedir que se circulen y que se lean en los púlpitos de las iglesias este libro pero tan trascendental como las citas y de otros libros, mis hermanos. Nuevamente en la página 138 dice: fui impulsada por el Espíritu de Dios a escribir ese libro, y mientras trabajaba en el mismo sentí una gran preocupación. Sabía que el tiempo es corto y que las escenas que pronto han de afectarnos vendrán en forma repentina y rápida, así como se las describe en las palabras de la Escritura: el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Mis hermanos, qué bendición realmente es poder darnos cuenta de que el Señor anhela que esta obra sea distribuida. Pero a la vez, mis hermanos, retardamos realmente cuando no hacemos caso de la instrucción que se nos ha dejado que se nos ha dejado escrito acerca de darle importancia a otras obras que no contienen la verdad para estos últimos días. Oh, mis hermanos, hay declaraciones tremendas, pero quiero leerle esta última cita en la página 139. Los resultados de distribuir ese libro, El conflicto de los siglos, no deben juzgarse por lo que ahora se ve. Algunas personas serán despertadas cuando lo lean. Y esto fue, mis hermanos, lo que sucedió con un ex pastor evangélico. Leyó este libro, mis hermanos, y quedó impactado con la lectura. Y por acá, mis hermanos, habla en relación al testimonio que ha hecho, porque menciona que este fue el libro que le cambió la vida. Y así, mis hermanos, sé que hay muchos testimonios. Algunas personas serán despertadas cuando lean
y tendrán el valor para unirse de inmediato con los que guardan los mandamientos de Dios. Pero un número mucho mayor de quienes lo hayan leído no tomarán su decisión hasta que observen que están ocurriendo los acontecimientos que en este libro han sido predichos. El cumplimiento de alguna predicción inspirada, la creencia de otros sucesos, también ocurrirán. Oh, mis hermanos, qué trascendente e importante es que tengamos esta preciosa joya, más valiosa que el oro, para escudriñarla. Yo quisiera, mis hermanos, preguntarle a mi hermano Miguel Gutiérrez. ¿Lo tenemos ahí, hermano Miguel? ¿Me escucha? Amén, hermano, amén. Me gustaría preguntarle realmente, ¿cuál ha sido su experiencia en relación a esta preciosa joya, el conflicto de los siglos en su vida? Cuéntenos su testimonio en relación a este libro, mi hermano. El espacio es de usted. Amén. Gracias, querido hermano Emilio. Le agradezco mucho. Sabe que planeó completamente el camino. Gracias y muy agradable escuchar todo lo que es el conflicto de los siglos. Qué preciosa joya, exactamente como usted lo acaba de decir. La Iglesia Adventista del Séptimo Día lo tenemos en la mano, lo tenemos al alcance. Yo voy a una cita bíblica a lo cual yo creo que me sentía de esa manera. Yo escudriñaba la palabra de Dios, yo escudriñaba la palabra de Dios aproximadamente unos 15, 16 años. Isaías 59:10 dice la palabra de Dios: palpamos la pared como ciegos, y andamos en tientas como sin ojos, tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Palabra de Dios, queridos hermanos. La gran controversia, el conflicto de los siglos, ha sido algo muy edificante para mi vida. Vuelvo, repito, yo había estudiado la palabra de Dios, había escudriñado la palabra de Dios por cierto tiempo. Pero al toparme con este libro, desde la primera página que yo leí sobre la destrucción de Jerusalén hasta la última página que me llevó, por esa curiosidad que me dio, querido hermano, en ese punto, en la primera hoja, al revisar el conflicto de los siglos, cómo nuestro Señor Jesús, sentado en los olivos, llorando por aquel pueblo elegido, Jerusalén, llorando por ese pueblo, un pueblo que Dios había amado, y no entendía por qué razón el Señor Jesús andaba llorando. Comencé a estudiar el conflicto de los siglos, comencé a profundizar más a fondo, y me di cuenta por qué razón. 40 años después vino la destrucción sobre Jerusalén. Mi querido hermano, sabe que en ese punto algo cambió en mi vida. Algo que yo no entendía por años, querido. En un momento cambió mi vida. Vi que el llamado pueblo de Dios lo encontramos en conflicto de los siglos. Yo tengo un conflicto de los siglos que me regalaron. Lo he conservado porque ha sido como un tesoro conmigo. En la página 4, en la página 5 lo podemos encontrar, donde dice: durante varios siglos los judíos habían esforzados para probar cómo y dónde se había cumplido la promesa de Dios que había dado por Ageo, pero el orgullo y la incredulidad había cegado sus mentes de tal modo que no comprendían el verdadero significado de la palabra de Dios. Querido hermano, al punto corto, aquel pueblo esperaban al Mesías con esas ansias, pero sabe, como hoy en día nos está sucediendo, sabe que se siente una tristeza increíble en el corazón del ser humano cuando nos damos cuenta el pueblo de Dios profeso que espera la venida de nuestro Señor Jesucristo,
sabe que hoy en día ha caído en incredulidad. Que aquel pueblo que por años, queridos, se han esforzado, mas sin embargo no están viendo la realidad de todo lo que está pasando. Justamente lo que pasó con el pueblo de Israel. Amén. Y escudriñando la palabra de Dios, yo fui en algo que me dio la seguridad exactamente del libro Conflicto de los Siglos. Lo encontramos en Proverbios 29:18. La palabra de Dios redacta de esta manera: sin profecía el pueblo se desenfrena. Aquí Dios me alienta, Dios me da algo. Dice que el pueblo sin profecías se desenfrena. Un pueblo sin que se hable la profecía, queridos hermanos, es un pueblo que está desviado. No sé si usted está de acuerdo conmigo, pero sabe que la palabra de Dios no nos engaña. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios da al ser humano ese concepto de que podamos palpar lo que Dios nos trata de decir en su santa palabra, queridos hermanos. Si vamos a Segunda de Crónicas, los invito, por favor, todos aquellos que tienen la Biblia, Segunda de Crónicas 20:20. Segunda de Crónicas 20:20. El detalle aquí que no escuchamos cada vez, si lo encuentran, para que digan un amén. Todos los que tienen la palabra de Dios en la mano. Dice así: el rey Josafat enuncia de esta manera: cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat estando en pie y dijo: oídme, Judá, moradores de Jerusalén, creer en Jehová primeramente. Queridos hermanos, la palabra de Dios escrita está. Si vamos en Timoteo, a 2 Timoteo 3:16, la palabra de Dios fue inspirada por él mismo. Por eso que Josafat dice claramente, oír, pueblo de Dios, oír a Jehová. Dice: creed a Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Esa es palabra de Dios, queridos hermanos. Y cuando comencé a escudriñar la palabra de Dios a la luz de la verdad y escudriñando el conflicto de los siglos, querido hermano, sabe que tenemos una mina en la mano. Más aún en el tiempo que hoy en día vivimos. En este tiempo que cada día, como dijo la hermana Brenda hoy, que los días, ¿saben qué? Se andan cortando. Los días, más aún en este país, ¿saben que se andan cortando? Los días pasan rápido, pasan luego. Dios nos da algo muy hermoso, su palabra. Sofonías 2:3. La palabra de Dios dice de esta manera: buscad a Jehová, buscad los humildes de corazón. Nuestro Señor siempre ha hecho ese llamado a cada ser humano que habita sobre la faz de la tierra. Queridos hermanos, buscad a Jehová, buscad primeramente los humildes del corazón. Para llegar, en conclusión, el llamado que hace nuestro Dios a cada uno de nosotros, tenemos que tener un corazón humilde para palpar, escuchar la verdad de Dios. Francamente, yo le digo, querido Emilio, yo fácilmente hubiera agarrado el libro del Conflicto de los Siglos, yo lo hubiera puesto por un lado. Pero en mi interior algo me decía: ¿sabes que en este libro se ve interesante? Tiene algo bueno. Recalco, yo había leído varios libros anteriormente, varios libros, pero no tiene que ver nada con el Evangelio de Cristo, con la verdad presente, nada. Libros mundanos, libros de motivación personales, libros de negocios, etcétera. Pero cuando me topé con este libro, querido, yo le digo de todo corazón, tuvo un cambio radical en mi vida, mi ser, mi forma de pensar, de ver las cosas a través de este libro. Acabamos de leer
la epístola de Pedro, donde nos dice que las profecías no están ocultas, están escritas. Escudriñando, podemos ir en Apocalipsis 1:3. Clara la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo, por medio del apóstol Juan, nos habla de esta manera. Por favor, un amén, si ya lo encuentran. La palabra de Dios dice de esta manera, Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee, número 1, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas están, porque el tiempo está cerca. Qué hermosa promesa, querido hermano. Por eso yo testifico y no dudo del conflicto de los siglos. Es un libro a lo cual necesitamos cada ser humano que habita sobre la faz. Jesucristo nos dice, bienaventurado el que lee. Número 1, necesitamos leer. Tanta palabra de Dios nos recalca que necesitamos escudriñar, queridos, los que oyen las palabras de esta profecía. Estamos hablando de un libro que contiene el pasado, presente, futuro. Amén. Y también nos está llevando a un punto a lo cual se está viviendo hoy en día. La humanidad se está llevando a una controversia al final de estos tiempos. Y también nos dice, y guarda las cosas que en ellas escritas están, porque el tiempo está. Querido hermano, este libro es una joya. Es una joya, no simplemente tenerla como joya. Es una joya porque le ayuda al ser humano a discernir, a ver las cosas, lo que han pasado. Y de esa manera, queridos hermanos, yo tengo una cita que lo encontramos en el Servicio Cristiano con la hermana Elena G. de White. Dice, millares disfrutan de una gran luz. Amén, gloria a Dios. Dice, millares disfrutan de una gran luz. Pregunta para cada uno de nosotros, para cada uno de los que están en esta cadena. ¿La Iglesia Adventista del Séptimo Día ha tenido una gran luz? La respuesta sería, claro que sí. Y de preciosa oportunidad, pero no hacen nada con su influencia, ni lo que tienen para iluminar a los demás. Y aún así, las almas que ellos pueden llegar a alcanzar. Queridos hermanos, millares tienen la luz. Millares de nosotros nos hemos topado con esta luz. Queridos hermanos, porque seamos buenos, porque seamos inteligentes. No, queridos hermanos, es por la gracia de nuestro Dios Redentor, que nos ha abierto los ojos, queridos. Yo me cuestiono, yo le digo algo y me duele en lo más profundo de mi corazón. Digo, son millones y millones de gente que avanzan en carro todos los días, que van de compra, especialmente el santo día del Señor. Y yo era parte de eso. Yo pisoteaba este día del Señor. Pero cuando me topé con la realidad, Dios, ¿sabe? Me di cuenta que estaba en un lugar a lo cual pensaba, creía que estaba obedeciendo a Dios. ¿Okay? Por eso este libro, para cada uno, aquellos que nos escuchan por primera vez o que van a escuchar este audio, si tienen la oportunidad de leerla, léanla, queridos, léanla. Es algo que les va a ayudar a abrir los ojos de las cosas que hoy en día están sucediendo alrededor del mundo. Algo que quiera compartir con ustedes, la hermana Juan, toda la gente, dice, esto no es un acto de fuerza de parte de Dios. Los que rechazaron la misericordia siguen
Dios es la fuente de vida. Mis queridos hermanos, la conclusión de todo esto es que Dios nos ama tanto a usted, a mí, y Dios no quiere que nos perdamos. Dios quiere que estemos con Él. Dios quiere que seamos obedientes a sus mandamientos, a su ley, de esa manera para que el ser humano pueda vivir sobre la faz de la tierra feliz. Queridos hermanos, Dios le hace un llamado a usted y a mí en esta noche. Yo testifico y siempre digo, la responsabilidad más grande de aquel que habla la palabra de Dios tiene que vivirla, tiene que llevarlo a la práctica, no es teoría. La palabra de Dios no es teoría, queridos hermanos. Usted y yo podemos dedicar toda la palabra de Dios desde Génesis hasta el último de Apocalipsis. La mayoría de la gente vive la palabra de Dios por teoría. Y la palabra de Dios hay que llevarla a la práctica, hay que usarla para nuestro beneficio, realmente sentir ese amor por Cristo Jesús, que dejó todo en el cielo por venir a salvarnos. Amén. Dejó todo por venir por cada uno de nosotros. Por último, quería compartir algo hermoso que estudiando Conflicto de los Siglos me llevó en Proverbios capítulo 1. Capítulo 1 y su verso, comenzamos con el versículo 3. Dice, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio, equidad, para dar sagacidad a los simples, a los jóvenes, inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber. Dice, para entender proverbio, declaración, palabra del sabio a sus dichos profundos. Y vamos con la obediencia, capítulo 7. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Yo creo que ese versículo lo tenemos en memoria, lo tenemos tatuados, queridos hermanos. Aquí hay algo increíble, donde dice, los insensatos desprecian la sabiduría, la enseñan. Yo recalco en esta noche, por si alguien tiene el conflicto, los hijos. Querido, comiénzalo a estudiar, comiénzalo a escudriñar, y se da cuenta la gran sabiduría que creemos claramente, creemos que este libro fue inspirado por el Espíritu Santo. Si no, de otra manera no estuviéramos hablando de este libro. Fue una inspiración del Espíritu Santo para este tiempo que estamos viviendo, para entender las profecías que hoy en día se están moviendo. ¿Okay? Capítulo 20 dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reuniones y en las entradas de la puerta de las ciudades sus razones. Los burladores desearán burlarla y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Querido hermano, esto es una testificación de lo que la palabra de Dios a través de este libro ha hecho en mi vida. La palabra de Dios en Proverbios 23 dice, volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Habíamos leído anteriormente en Sofonías 2:3, buscad a Jehová los humildes. Se requiere un corazón humilde, una mente humilde, para que el Señor trabaje en cada corazón. Y de esa manera os haré saber mis palabras, querido hermano. Dios quiere salvarle a usted, a mí, de este tiempo que andamos. Queridos hermanos, estamos en un tiempo crítico, en un tiempo, sabe que el amor en cada ser humano, el amor en cada ser humano, ya no hay, queridos hermanos. Sabe que Dios
los ha elegido a cada uno de nosotros, nos ha elegido a llevar esta antorcha de verdad, queridos. Tengamos que padecer muerte. Alabado sea el Señor. Se ha decidido caminar por este sendero. Si Dios le hizo llamado a usted, queridos hermanos, usted y yo tenemos una gran luz. Recalco, una gran luz. Pero tener una gran luz no simplemente llevarla por luz, es una responsabilidad que caiga sobre usted, sobre mí, queridos. Al toparme con el conflicto de los siglos, se ha cambiado completamente mi vida, queridos hermanos. Yo agarro libros conflicto de los siglos, ya sea lunes, ya sea martes, ya sea miércoles, yo reparto cualquier persona, porque sé que si el ser humano, por medio del Espíritu Santo, comienza a leer la primera hoja, va a ser un impacto en su vida. Y algo que quiero que quede recalcado, que quede bien claro, esta obra, queridos, no es del ser humano. Esta obra, recordemos, que es de nuestro Señor. Hay algo interesante, queridos hermanos, que los mismos ángeles quisieran hacer esta obra, desearían hacer esta obra, mas los seres pecadores como usted y como yo nos han dado ese privilegio, ese gran honor para terminar con esta obra, queridos. Necesitamos avanzar, necesitamos sin temor ninguna proclamar el Evangelio eterno. Cristo está a punto de venir, mas sin embargo millones y millones de seres humanos perecen. ¿Por qué? Porque nadie les ha hablado del amor de Cristo. A través de un libro, a través de una actitud, a través de una sonrisa, queridos hermanos. Recordemos, y yo testifico y digo con esto con toda humildad. Yo antes de llegar a la cadena, busqué y traté muchas formas de llegar a la cadena. Había un lenguaje en la cadena muy distinto de lo que yo percibo en la iglesia. Cuando me acuerdo cuando yo hablé con la primera persona, me pregunté que si eran de hueso o eran de carne. Francamente, tenían algo que los de afuera no tienen. Recordemos cuando nuestro Señor Jesucristo, fue el día que fue ejecutado, ahí estaban sus discípulos, ahí estaba Pedro, el apóstol Pedro. Y la multitud le señalaban a él, tú también eres parte de estos. Y Pedro, por más que lo negaba, dijo, no, yo no soy de ellos. Pero le decían, sí, porque tú hablas como ellos. Con todo respeto, querido hermano, y alabo a Dios, y honro a Dios por cada miembro de esta cadena. Porque cuando yo llegué en esta cadena, inclusive tuve miedo de hablar con cada persona de acá. ¿Por qué? Porque tenía un lenguaje diferente, se discernía algo distinto, se discernía claridad, se discernía verdad. Sabe que a través de los años, muchas las veces, va pereciendo en este mundo. Volvemos a Proverbios 27. Cuando viniere como una destrucción, lo que temáis, vuestras calamidades llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación, angustia, entonces me llamarán y yo no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Querido hermano, esto es sentido común. Lo que Dios quiere para cada uno de nosotros es la salvación. Lo que Dios quiere para sus hijos es que vivamos tranquilo, en armonía, en este mundo que se anda decayendo. Queridos hermanos, cierto que hay tantas cosas sucesivas en el mundo, pero tiene que haber alguien, querido, si se anda muriendo de hambre, tiene que tener la actitud de Cristo Jesús. Tenemos que llegar a ese punto de santificar nuestras vidas. Esa vida que solo va a depender de Cristo, querido. Recordemos, la palabra de Dios ha sido clara, dice que en los últimos tiempos los justos vivirán por la fe. Hermano, en esta tarde usted sabrá, esta noche usted sabrá por lo que está pasando.
la situación que pasa, por muy dura. Sabe que la situación que está pasando, querido, es pasajero. Atiérrate en las manos de Dios porque lo ha prometido. Todos aquellos que confían en Dios siempre los ha protegido. Amén. Por último, tenemos en Proverbios 33. Este es lo más hermoso y yo lo he experimentado. Y le digo yo, la palabra de Dios funciona. Funciona. Con humildad le digo que la palabra de Dios, aquel que se aferra en esas promesas, claro que sí. Ustedes también pueden testificar, estoy seguro. Mas el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor. Esta promesa, queridos hermanos, ha sido una ayuda, ha sido un salvaguardia en mi vida. Igual para usted, querido, estas promesas de Dios tan hermosas. Dios no engaña. Dios es un Dios que sabe que forma carácter. Dios es un Dios que busca a los más humildes, aquellos que se disponen a trabajar para el nombre de Dios, que sea exaltado, queridos. Valga la redundancia, podemos ver cómo está funcionando el mundo. El hombre sigue a otros hombres, llámase líder, llámase religioso, llámase lo que usted, el nombre que quiere ponerle. El ser humano siempre se enfoca en poner los ojos en el hombre en vez del Señor. Mire, Conflicto de los Siglos, en la página 54, dice de esta manera: al rechazar la verdad, los hombres rechazan el autor de ella. Al pisotear la ley de Dios, se niegan la autoridad del legislador. Es tan fácil hacer un ídolo de las falsas doctrinas y teorías como tallar un ídolo de madera o de piedra. Querido hermano, en este mundo está lleno de ídolos. Usted a su alrededor puede ver, querido hermano, usted en qué se enfoca diariamente, usted en qué pone el tiempo enfocado en lo que usted hace todos los días. Querido hermano, es tan fácil hacernos de ídolos en esta tierra. Podemos leer la historia de Israel, ¿okay? Donde Aarón tuvo que hacer un becerro, y luego el día siguiente dice la palabra de Dios que pregonó día de Jehová. Una falsa increíble. Los sucesos hoy en día están sucediendo alrededor del mundo. Pero aquí la controversia más grande, queridos, los que habíamos leído, es con aquel pueblo que es elegido por Dios, que tienen gran luz. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esa luz que Dios nos ha dado? ¿Qué es, queridos hermanos? No hay tiempo de detenernos, no hay tiempo de analizar las cosas, queridos hermanos. Es tiempo de actuar, es tiempo de accionar. Si realmente usted cree que Cristo está a las puertas, es momento, querido, de avanzar. Es momento de pedirle a Dios que nos dé la fortaleza para seguir. Aquí hay algo tremendísimo, párrafo que dice aquí en los escritos de médico misionero. Está en inglés, pero dice de esta manera: no hay tiempo que perder. Miles y miles de almas se están perdiendo. Mas la complacencia de los seres llamados cristianos y que tienen la luz andan bien cómodos. No hay tiempo. Ya no hay tiempo. Hay que dar la última advertencia. El tiempo especial es hoy. El poder que se nos presenta de dar a aquella alma que se está pereciendo es hoy. Hablar de la verdad presente es hoy. No hay tiempo que perder, queridos hermanos. Yo no sé el impacto de la palabra de Dios
que ha hecho en su vida, en su ser. Pero es momento para la iglesia adventista, el séptimo día, comenzar a caminar ese camino estrecho, sin vacilar, querido hermano, sin vacilar, porque los tiempos llegarán difíciles. Pero sabe, confiadamente debemos estar en nuestro Dios Todopoderoso. Por más que venga tiempos difíciles, podemos estar bien agarrados de las manos de Él. Por último, querido hermano, quería compartir con ustedes una cita que se encuentra en Isaías 57:15. Dice la palabra de Dios de esta manera: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es santo. Yo habito en las alturas y la santidad, y con el quebrantado, humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Quiera Dios, querido hermano, que usted y yo tengamos la humildad. Quiera Dios, querido hermano, que tengamos un corazón quebrantado, ofrecernos al Señor al servicio, como dijo Isaías: heme aquí, Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Qué tan dispuesto está usted, querido? ¿Qué tan dispuesta está usted, querida? Pero si lo viene haciendo, queridos hermanos, seguir avanzando por fe, seguir avanzando, que este tiempo, querido, es duro, lógico, claro que sí, pero confiadamente estamos en nuestro Señor, que lo que nos pueda pasar, queridos hermanos, no es tanto como dice la hermana White, que el ojo humano viera lo que está listo para cada uno en el cielo, nos vendríamos a alcanzar, querido hermano. Querido hermano Emilio, le agradezco mucho por esto, cambió completamente, y le agradezco mucho por dejarme este tiempo, y la hermana Brenda. Amén, hermano. Amén. Sí, muchas gracias, hermano, hermano Gutiérrez. Nos habla también de los Estados Unidos. La hermana Brenda tenía unas preguntas. Pero Amén. antes, no sé si el hermano quería terminar con la oración para que la hermana pueda hacer la pregunta. Amén. Sí. Amén, hermano. Para así culminar la temática y contestar la pregunta que tiene. Amén, hermano Miguel Gutiérrez, nos puede dirigir para finalizar la oración. Amén, querido, amén. Queridos hermanos, los pueden postrar de rodillas, podíamos delante de nuestro Padre. Vemos, queridos. Padre nuestro, que estás en los cielos, santo, 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 bendito nombre. Señor, en esta noche, Padre, ha hablado su santa palabra, Dios. Ayúdanos, Señor, a comprender claramente, Dios, tu palabra, entenderla. Que no solamente seamos oidores, Dios, del cielo, sino que seamos hacedores de su palabra. Por favor, Señor, dirígenos cada día por medio de su Santo Espíritu, Señor, a culminar la obra. Queremos ver tu rostro, Señor. Por favor, Padre, ayúdanos a ser diligentes, ayúdanos a alcanzar aquellas almas, Señor, por favor. Pero sobre todo, Dios del cielo, por favor, Padre, para llegar a la santidad que se requiere, Dios del cielo, para ver su rostro. En Jesucristo le pedimos. Amén. Amén. Adelante, hermano. Amén. Ok, tengo una pregunta para ustedes dos, ya que estaban hablando de cómo Satanás está engañando al pueblo de Dios y los quiere confundir. Entonces, algo que yo estaba chequeando mientras ustedes estaban hablando, voy a ponerlo en el audio para que ustedes me digan, porque nosotros sabemos que la Iglesia Católica es la que va a seguir, o bueno, no, bueno,
va a ser parte de la persecución. Pero ahora yo quiero que escuchen esto y me digan a ver qué ustedes piensan. Ahí va, a ver, un ratito. Ya casi. Es un obispo de la Iglesia Católica que está hablando en esto. Un momentito. A ver. Bueno, mientras tanto se está cargando, no sé qué pasó con mi audio, pero mientras tanto que ustedes están ahí otra vez viendo con lo que cómo Satanás está usando ahora el nuevo celular que ha salido, que es el iPhone número 10. Y van a estar tomando las caras de las personas para que pueda ser activado. ¿Qué ustedes piensan de eso, ya que estamos viviendo los últimos días? ¿Los cristianos deberíamos usar ese tipo de celular al final? ¿Es una necesidad? No sé, ustedes me dicen qué piensan. Bueno, hermanita Brenda, precisamente esta tarde, el día de, ya ayer, en la tarde del día, estaba viendo esas noticias acerca de ese iPhone. Pero en relación a la pregunta, hermana, nosotros, porque tenemos que darnos cuenta de que lo que dice Primera de Juan, vamos al libro de Primera de Juan para responder la pregunta de la hermana bíblicamente. La palabra de Dios nos deja este punto bastante claro, independientemente de que ahora mismo la tecnología, los teléfonos, hoy en día se utilicen como herramienta y la utilizamos precisamente también para estos medios, pero nosotros debemos tener algo claro, algo muy claro que la palabra del Señor nos deja bien trazado. Está en Primera de Juan, en el capítulo 2, y ustedes ya están relacionados con el versículo 15 nos dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, aquí no dice algunas cosas de las que hay en el mundo, aquí dice todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida no es del Padre, sino del mundo. Amén. Y el mundo pasa y sus concupiscencias, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Nosotros debemos estar bastante claros, ¿no?, de que todo esto, aunque como mencioné hace un momento, es una herramienta que por ahora la utilizamos de manera de trabajo, pero en esta crisis, en este conflicto, nosotros nos damos cuenta de que también estos aparatos están recopilando mucha información de las personas, muchos datos de las personas, y eso ustedes lo pueden descubrir, darse cuenta por medio de la corrupción. Por ejemplo, acá en mi país se está viviendo, se está notando esta situación con respecto a más en el caso de la política y todo eso, y sobre todo escuchando llamadas telefónicas y todo eso con respecto a esta tecnología. Nosotros como pueblo de Dios, ya poco a poco, a medida que se va intensificando esta crisis, vamos a tener que ir dejando todas estas cosas. Nosotros no vamos a llevar los que están ya alistándose ya para dejar las ciudades. Nosotros tenemos también este mensaje, dejar de estar también, debemos de estar ya tener estas tecnologías ya a un lado, porque nosotros vemos que se idolatra muchas veces estos teléfonos. Lo primero que hoy en día las personas se levantan es para ver algún mensaje de WhatsApp, aún en el seno lo he notado mucho también como pueblo de Dios. Entonces, la palabra de Dios, como leímos, nos deja esto bastante claro, ¿no? Yo creo que
que es bastante entendible. Y también esto podríamos leer hasta lo que la sierva del Señor habla, ¿no? Comentando de todo esto. Por ejemplo, en la Review Angera de 1887 dice: los que siempre se están acercando un poco más al mundo y volviéndose más semejante a los mundanos en sentimientos, en planes, en ideas, han dejado un espacio entre ellos y Satanás y el Salvador, y Satanás se ha abierto camino para ocupar ese espacio, y en la vida de ellos se entretejen planes viles y egoístas manchados de mundanalidad. Muchas veces no está la tecnología y el querer tener el último modelo de teléfono, eso más que todo es vanidad. Y el hermano, ahora recordando al hermano que estaba leyendo Proverbios, nos deja bastante claro, ¿no? Cuando el sabio Salomón escribe vanidad de vanidad, ¿no? Es todo lo que hay, las cosas, ¿no? De este mundo. Entonces, desde mi punto de vista, nosotros como pueblo de Dios, a medida que se va intensificando, se va acrecentando esta crisis, nosotros no debemos ya estar dependiendo de estos medios. Por eso que muchas veces mi apreciación y de lo que digo es que utilicémoslo mientras el Señor nos los permita. Nosotros sabemos que todo esto está siendo bloqueado. Ya hace algunas semanas atrás estaba viendo algunos videos que anteriormente había visto acerca de hablar en relación a estos eventos finales, y ya no los veo precisamente. Entonces, van adquiriendo conocimiento y muchos datos e información de nosotros, y por eso mi apreciación, hermana, es que a medida que esto se está acrecentando, debemos dejar completamente todo esto. No vamos a llevar nada de esto para el cielo, mis hermanos. Amén, amén. Más que todo el peligro de que no, ya van a poder ver nuestro rostro, ¿no? O sea, eso ya va a ser prácticamente computarizado y se va a quedar ahí, ¿no? Eso es lo que a mí más me llamó la atención, cómo ellos están controlando incluso nuestros rostros. Sí. Sí, bueno, recientemente la vi, no tuve mucho tiempo de leer acerca de eso, pero cuando nosotros leemos muchas veces el libro de Daniel, por ejemplo, se hace una doble, yo le hago, por ejemplo, un énfasis, no solamente en primera instancia cuando nosotros leemos el libro de Daniel, el capítulo 12, que la ciencia iba a aumentar, el conflicto de los siglos nos habla de que es la ciencia de las profecías, la ciencia del conocimiento que se comenzó a acrecentar desde 1800 en adelante. Pero también se hace otra apreciación u otra aplicación en el contexto de la tecnología, de todo lo que se está acrecentando, ¿no? Entonces, prácticamente todo esto va a ser más favorable en cuanto venga la persecución y todo esto que ya prácticamente está por venir. ¿Me escuchan? Sí, amén, gracias. Ya se cargó mi audio para poder ponerlo, para que ustedes lo escuchen y más o menos me digan qué es lo que piensan de esto. Quería, Brenda, yo nomás quería aportar algo que Amén, encontramos en los eventos de los últimos días. La hermana Elena G. de White escribió de esta manera. Es en el primer capítulo de la página 11. Dice: nos acercamos al fin de la historia de esta tierra y Satanás está trabajando como nunca antes. Procurará actuar como director del mundo cristiano. Trabaja con una intensidad asombrosa mediante sus milagros mentirosos. Se representa a Satanás como un león rugiente que anda rodeando. Mira, querida Brenda, mira, todo lo que está sucediendo, nosotros como adventistas del séptimo día, que amamos esta verdad, tenemos que tener algo bien claro, que no hay nada de este mundo que pueda aportar algo a esta verdad presente. Todo lo contrario,
todo lo contrario. Aparecerán tantas cosas que la mente del ser humano puede ser desviada. Queridos hermanos, yo lo único que les digo, que la mente de Satanás es muy, muy diferente que la mente del ser humano. Para vencer las artimañas de Satanás, tenemos que tener una mente de Cristo. So, mire, se pueden sacar tantas cosas en este mundo, pero tenemos que ver la realidad. Es parte del tiempo que estamos viviendo. Amén. 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 Gloria a Dios. Ok, so entonces aquí vamos a poner el audio para que ustedes lo escuchen un poquito. Algo que me llamó la atención, lo comparto con ustedes. Es un de la Iglesia Católica, ¿no? A ver, ahí vamos. Han sido víctimas en los últimos tiempos de atroces ataques que no solo han conmocionado a los cristianos de Oriente Medio, sino a todo el mundo, incluso al Papa. Estos atentados del Domingo de Ramos o la masacre contra este autobús de peregrinos que se dirigían a un monasterio en el norte del país han sido un duro golpe para los cristianos coptos que aún así no sucumben a la tentación de venganza. Hay una gran campaña de ataques ahora contra los cristianos coptos en Egipto desde el atentado en la iglesia de San Pedro. Y hemos tenido otros atentados en parroquias, peregrinos tiroteados cuando iban de camino a un monasterio, y también ha habido ataques individuales. Estamos viendo un aumento en los ataques. Por supuesto que los cristianos se sienten más vulnerables, pero eso no les impide vivir sus vidas. Las iglesias siguen estando llenas, siguen practicando valientemente la fe, aunque saben que son un objetivo. El obispo copto ortodoxo Amban Galeo se dedica a recorrer el mundo denunciando la persecución contra la minoría cristiana. Por eso, participó en Roma en esta conferencia internacional sobre la libertad religiosa. Asegura que los últimos brotes de violencia registrados en Egipto contra los cristianos son la punta del iceberg de una situación que viene fraguándose durante décadas. El problema es que hay detrás de esto décadas de una cultura que ha alienado y marginado a los cristianos. Los ha victimizado y eso va a llevar tiempo para cambiarlo, pero tenemos que empezar por los pequeños gestos, si no, veremos esa tendencia crecer y más gente morir. En Egipto los cristianos representan el 15% de la población y son los más numerosos en un país de Oriente Medio. Por eso los extremistas saben que atacar a los cristianos de ese país supone causar un gran impacto en el ánimo de los cristianos de toda la región. Sin embargo, esa misma circunstancia hace que su ejemplo de perdón sea aún más importante. El califato nos ha definido como sus presas favoritas, es decir, nos ha puesto al nivel de los animales. Somos una iglesia, un pueblo que no toma represalias, que no usa las armas, y eso que hemos sido atacados en un centenar de iglesias y lugares simultáneamente. Pero no hay represalias, hay perdón. Y creo que este perdón nos hace más poderosos, porque lo que un enemigo quiere es provocar una reacción, y si no hay reacción, disminuye el impacto de su propio ataque. Perdón y esperanza son los pilares en los que se asienta la resistencia de estas comunidades cristianas que, pese al cansancio por encontrarse siempre bajo amenaza, saben que es la única forma de garantizar su futuro en la misma tierra de Jesucristo. Ok, entonces, para hacerlo sencillo, pensé que la persecución iba a ser para que los que guardan los mandamientos de Jesús y tienen la fe de Jesús. Entonces, ahora se suma a esta confusión, a esta persecución, los ortodoxos, la Iglesia Católica. Dicen, ¿no?, que ha sido años o décadas de persecución, donde los extremistas los están atacando a ellos también, pero ellos siguen yendo a la iglesia, llenando todas las iglesias, incluyendo a la Iglesia Católica. ¿Cómo ustedes pueden explicar eso? Sí, hermana, al tener en cuenta, me llama mucho la atención, ¿no?, lo que mencionó acerca de esta innovación. De hecho, antes de hablar acerca de esta confusión, esto que está lanzando, ¿no?, en el mes de abril, el 26 de este año, en una noticia que salió en La Vanguardia, el Papa Francisco pidió que la innovación ayude a la inclusión social. Y dice que él envió un
mensaje con el que intervino para sorpresa. Y en este video de 18, creo que duraba 18 minutos, él difundió este video, y a él mencionaba aquí algo en lo cual titulé "El futuro eres tú", que le gustaba mucho el tema y eligió que el futuro y la vida fluyen a través de las relaciones. Entonces, él menciona que sería bueno si el crecimiento y las innovaciones científicas y tecnológicas correspondiese también a una mayor igualdad e inclusión social. Entonces, esto me lleva a comprender esto un poco más a fondo, ¿no? Cuando nosotros leemos una declaración que la sierva del Señor escribe en la Review and Herald, de ella dice que habrá un vínculo universal de unión y una gran armonía entre las fuerzas de Satanás. Entonces, todo esto también me da mucho a entender cuánto se está preparando, ¿no? El enemigo, las fuerzas, para ir en contra del pueblo de Dios. Tengan en cuenta, apreciados hermanos, de que todas las leyes que están en contra del gobierno de Dios, no son a favor del pueblo de Dios, sino en contra del pueblo de Dios. Y todo esto, mis hermanos, con el propósito de ir hacia donde la profecía así lo indica, que es recuperar o restaurar nuevamente, sanar esta herida que le fue hecha a este poder. La cita nos dice que entregarán su poder y autoridad a la bestia, y culmina: así se manifiesta el mismo poder arbitrario y opresivo contra la libertad religiosa, la libertad de adorar a Dios conforme a los dictados de la conciencia, como lo hizo antes el papado cuando persiguió a los que se atrevían a no conformarse con los ritos y las ceremonias religiosas del romanismo. Entonces, todo esto, mis hermanos, en relación a lo que son las fuerzas, de esta unión que estamos viendo tan fuertemente entre las distintas religiones, distintas denominaciones, sino también de todo ámbito se está preparando el enemigo, ¿no? Para poder prepararle así una trampa al pueblo de Dios. Entonces, la cita aquí nos da ese énfasis. Nos dice: la lucha que se librará en los últimos días estarán unidos en oposición al pueblo de Dios todos los poderes corruptos que se han apartado de la lealtad a la ley de Dios, la ley de Jehová. En esa lucha, el día de reposo del cuarto mandamiento, porque esta es la gran controversia, la gran lucha sobre el día de reposo, será el punto de disputa. Entonces, mis hermanos, me llama la atención, ¿no?, todo esto que estamos viendo, aún más porque hace poco también leía un artículo acá sobre nuevamente lo que le estaban dando prominencia nuevamente a lo que es el cambio o aquella encíclica nuevamente sobre el cambio climático, y nuevamente tener esta reunión nuevamente acerca de tocar este tema. Hace unas horas también leía ese artículo. Me gustaría leerle una porción por aquí. Déjenme buscarlo solamente un momento. Aquí tengo
Dice así esta declaración. Los ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea, China y Canadá se reunirán el 16 de septiembre en Montreal para analizar la puesta en marcha del Acuerdo de París sobre el cambio climático, anunció el gobierno canadiense. El encuentro congregará a grandes potencias mundiales y actores claves en la lucha contra el cambio climático para avanzar en la implementación del Acuerdo de París y demostrar un compromiso sostenido a escala global, según un comunicado. Europa, China y Canadá quieren liderar la aplicación del pacto alcanzado en diciembre de 2015, después de que el presidente Donald Trump sacara a Estados Unidos de esto, ¿verdad? Este acuerdo. Así que mis hermanos, como leí mis hermanos, todo, ¿verdad? Se está intensificando cada vez más y realmente va a haber una unidad todo en cuanto a lo que es en relación a los sistemas religiosos, en cuanto a puntos comunes en doctrinas, y a eso lo podemos ver. Hace unas semanas atrás veía cómo la iglesia también luterana se unía, o sea, estaban de acuerdo ahora, no, las iglesias reformadas, si más no recuerdo, con la iglesia católica sobre el tema de la justificación por la fe. O sea, ahora estaban, después de que había una separación, una contradicción en cuanto a esto, ahora hay como que han visto que estaban de acuerdo, o sea, habían puntos comunes. Y eso en el contexto del conflicto de los siglos, podemos darnos de cuenta de que Roma se iba a impresionar de que eran ellos los que estaban dando el paso para esta unión. Eso es mi señor. Amén. Amén. Gracias, Emilio. Estamos ahorita aquí, bueno, en el mundo, voy a decir, hay una tensión increíble de lo que está pasando y cada cosa que está sucediendo. Bueno, nos hace fijar que lo que dice en Mateo 24, ¿no? Que el Señor está pronto a venir. No sé si algo más tiene que decir Miguelito, y si no, pues hacemos una oración más y nos vamos a descansar. Brendita, además quería aportar algo. Esto está escrito. Amén. Tenemos que ir en un escrito. Claramente está en la palabra de Dios, en Apocalipsis 12:17. Dice así: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Ven? Eso nosotros sabemos completamente. Y respaldado por una cita de la hermana Ellen de White, dice en el evento de los últimos días, en la página: Dios ha dado a los hombres el sábado como una señal entre él y ellos, como una prueba de su lealtad. Aquellos que después de recibir la luz concerniente a la ley de Dios continúan desobedeciendo y exaltando las leyes humanas. Mire, es algo muy claro, muy claro. En los últimos días que andamos viviendo, sabemos que el enemigo anda trabajando arduamente y hará todo lo posible, como dice la palabra de Dios, engañar aún si fuera posible, los escogidos. Tenemos que estar alertos, tenemos que estar atentos a las cosas que están pasando. En Daniel nos dice la palabra de Dios: los entendidos entenderán, queridos. Dios nos ha dado una luz. Todo lo que pasa alrededor, queridos hermanos, no es simplemente otra cosa que trampas del enemigo. Yo le digo, porque jamás he visto en mi vida, en la iglesia católica, un reavivamiento como hoy en día. Familias enteras están yendo a retiros espirituales. Nunca lo había visto yo, jamás. Ellos de igual manera se andan preparando. Pero aquí viene lo más tremendo.
¿qué tal el pueblo de Dios? Se anda preparando. El pueblo de Dios se está dejando las cosas del mundo. Tenemos que dejarnos de las cosas del mundo para ver y realmente discernir la verdad. Y con eso terminamos, querida Brenda. Amén. Amén. Pues entonces agradecemos esa noche a nuestro querido hermano a Miguel y Emilio, que también están colaborando con este nuevo grupito que se abrió de las personas que se están añadiendo, que no son que son de diferentes religiones, y también a Claudita y a la hermana Sonia, que están manteniéndose en el grupo grande, ¿no? Con Edith también. Bueno, vamos a hacer entonces una oración. Emilio, si nos puede cerrar con una oración, y entonces seguimos adelante. Amén, hermana. Postrémonos lo que podemos de rodillas para así elevar estas oraciones, esta oración a su Padre Celestial. Querido Padre Celestial que estás en los cielos, alabado y santificado sea tu santo y bendito nombre. Queremos darte la gracia, Señor, porque nos has sostenido, Señor, con brazos de amor, con ternura. Como leía hace un momento los mensajes de la hermana, como a la niña, de tus ojos. Padre Santo, queremos pedirte, oh Dios, que en esos días finales que vemos todas estas señales, todo esto que usted ya hace más de 2000 años predijo, queremos, Padre Santo, estar despiertos, no queremos estar dormidos. Queremos, Señor, que tu Espíritu Santo termine aquella obra que inició en nuestras vidas. Sobre todo, que nuestro carácter pueda ser a tu semejanza, Señor. Que pueda perfeccionar nuestro carácter simétricamente como lo es Cristo. Padre Santo, en ese gran día de la expiación, que nuestra mente esté ubicada en el lugar santísimo del santuario celestial. Querido Padre, porque ahí están esos temas que son de mucha importancia para nuestras vidas. Padre Celestial, queremos pedirte también una bendición muy especial para cada uno de los hermanos que nos escucharon en esta temática. Usted sea con cada uno de ellos, que sea sobre también las peticiones que han tenido. Usted pueda, Padre Celestial, responder conforme a su santa y divina voluntad toda petición. Oh Dios, todo lo que hay en nuestro corazón, Señor, usted lo conoce, todo anhelo. Queremos, Padre Santo, que usted pueda ser propicio sobre cada uno de nosotros. Padre Celestial, queremos pedir tu dirección y sobre todo que sigas bendiciendo este ministerio, las cadenas, la cadena. Y también, Padre Santo, a los hermanos que se van añadiendo, usted también pueda darles esa inquietud de seguir conociéndote, de seguir, Padre Santo, teniendo ese anhelo de conocer más y más de tu santa y divina voluntad. Gracias, Señor, por todo. Bendiga a cada uno de los hermanos. Todo esto te lo queremos agradecer y orar en el precioso y bendito nombre de aquel Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús.